¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente, felices de estar, de reencontrarnos en realidad con ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Recordemos a ustedes que este programa sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos, y también les invitamos a visitar la página www.elvecinonormal.cl, y nosotros salimos en directo por Facebook, así que en El Vecino Normal usted nos puede ver en directo. Bueno, queridos, tal como le prometimos, seguimos con la serie de programas que tenemos con nuestro amigo de Argentina, el señor Augusto Luzi. Él, recordemos que es investigador y comunicador. Él tiene un programa junto a otras personas en Radio Mantra en Buenos Aires, una emisora muy importante, y hace 12 años, los signos de este tiempo. Y también tiene un importante canal de YouTube que se llama Nueva Matrix Mundial. Y también en Facebook también está como Nueva Matrix Mundial respecto de estas temáticas. Así que ahí lo podemos seguir a él para que se informen y complementen la información que reciben acá de nuestro amigo Augusto Luzi, que ahora les saluda. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Claudio? Siempre un placer salir contigo, la verdad. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy a tus órdenes, Claudio, para charlar de lo que tú desees. No, por supuesto. Usted desde ahora en adelante se adueña de la pantalla. Es suyo el programa. Usted sabe lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Claudio, y desde ya es un placer porque yo, si te parece bien, Claudio, había preparado un poco de material relacionado a estas estructuras de poder, a los Illuminati. Yo no sé si mucha gente sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de los Illuminati, y bueno, quisiera desarrollarlo porque mucho se ha dicho sobre esta secta, se han escrito muchos libros, muchas teorías también, hay también teorías de conspiración, por supuesto, pero la pregunta es, ¿quiénes fueron en realidad los Illuminati, no? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué rol tuvieron en la historia? ¿Existen hoy en día? Y si es así, ¿quiénes son, no? Entonces, bueno, se me ocurrió preparar también una serie de imágenes que me gustaría pasar mientras voy a ir charlando con todos ustedes. Bueno, para comenzar, creo que vale la pena hacer una breve introducción de lo que era el mundo de aquella época antes de, digamos, de la creación de los Illuminati, ¿no? Que fue exactamente en el año 1776. Hace ya varios siglos que empresarios y banqueros solían agruparse en sociedades secretas y muchas de estas personas también en logias masónicas, en parte porque el afán de lucro estaba muy mal visto en Europa en tiempos medievales, ¿no? Las propias monarquías europeas, más allá de oscilar entre obedecer al papado y una abierta rebeldía contra este, también constituían un factor de poder porque miraban con recelo el creciente avance de la burguesía comercial y financiera, que sin antecedentes aristocráticos comenzaba a disputar cuotas de poder a las casas reales que guerreaban entre sí de alguna manera con préstamos de esa siempre burguesía financiera, ¿no? Tanto el papado como las casas reales, en el fondo, Claudio, en el fondo, odiaban a esta suerte de incipiente empresariado comercial y financiero que en cierto modo aprovechaba con buenos ojos esta especie de asociación clandestina, ¿no? Masonería, sociedades secretas, etcétera, etcétera. Bueno, se sabe que los movimientos que estuvieron detrás del propio Renacimiento y la llamada Ilustración, en parte eran manejados por los intereses representados en las sociedades secretas. Yo no sé si ahí se ven las imágenes, Claudio, vos me vas diciendo, ¿eh?
¿Se ve, no? Perfectamente. Sí, perfectamente. Muy claro. Perfectamente, bien. Yo, porque acá no tengo acceso a las imágenes, a ver las imágenes. Bueno, a medida que estos empresarios comenzaron a tener una mayor cuota de poder con las sociedades secretas, se acentuaba aún más la lucha de poder que estos tenían contra reyes y papas. En este sentido, Claudio, hubo una especie de quiebre en el año 1776. Ese mismo año fue cuando el poderoso miembro fundador de la dinastía Rothschild, que me imagino que sabrás a quién me estoy refiriendo, ¿no? A Mayer Amstel Rothschild, financió en Baviera a un ex oscuro clérigo jesuita para que fundara la Orden de los Iluminados de Baviera con el propósito de liderar las logias masónicas que se habían reorganizado en el año 1717 y respondían a la monarquía inglesa. Yo no sé si esto se entendió, pero es una especie de introducción de lo que era el mundo de aquella época. Recordemos que la masonería cumplió hace poquito, unos 300 años, en el 2017, y de alguna manera se habían reorganizado. Bueno, el papel de este personaje llamado Adam Weishaupt, de alguna manera tendía a articular las sociedades secretas, a infiltrarse para unirlas y llevar a cabo un plan. Ahora bien, los Iluminados de Baviera, que ahora son conocidos más que nada con el nombre de los Illuminati, fueron una sociedad secreta que se inició exactamente, como dije, el 1 de mayo, y esto es importante, el 1 de mayo de 1776. ¿Por qué hago hincapié en el 1 de mayo? Lo voy a develar al final del programa, porque tiene también una simbología que no precisamente está relacionado con la buena moral, ¿no? Casualmente, el mismo año que se fundaban los Estados Unidos de América, se fundaba esta orden, ¿no? Que obviamente no es una casualidad que aparezca en el billete de $1 el ojo que todo lo ve. En el reverso del dólar aparece esa imagen de, digamos, de la pirámide Illuminati, ¿no? Con el ojo que todo lo ve. Ahí se puede ver a Adam Weishaupt junto con lo que sería la pirámide Illuminati, que justo se encuentra en el billete de $1. La pirámide de los Illuminati contaba con 13 grados. Casi nadie accedía a los misterios de los últimos grados. De hecho, el jefe máximo no era conocido casi por nadie, salvo por un reducido número de cofundadores. Cuando un candidato quería entrar a la orden, era cuidadosamente seleccionado y estudiado por alrededor de 3 años. Nadie conocía a los superiores de sus superiores. Toda tarea y todo lo que espiaba el iniciado debía contárselo a su inmediato superior. Esta sociedad había incorporado el concepto de células ausentes en la masonería. Es decir, si alguien era descubierto, no había forma de saber quién era su ideólogo. El primer adepto de rango social elevado fue el varón protestante Adolf von Knigge, que era una especie de iniciado en la masonería, además de ser un varón, ¿no?, que tenía mucho poder y muchas riquezas en aquella época, a lo que le siguieron, y no por casualidad, el duque de Saxe de Weimar, el de Saxe de Gotha, el conde de Stolberg, el príncipe Karl de Hesse. Eran todos principados, territorios muy, pero muy poderosos, y en gran parte la unión de algunos de estos principados fue lo que desencadenó en el arribo de la actual monarquía inglesa. La actual monarquía inglesa se los conoce por ser uno de los dueños del mundo, ¿no? Obviamente son uno de los que más peso tienen a la hora de tomar decisiones a nivel mundial, ¿no? Bueno, en poco tiempo, estos Illuminati, su expansión se hizo muy notoria, abriendo logias en Alemania, algo parecido a la masonería, ¿no? Abriendo logias en Alemania, en Suiza, en Austria, en Hungría, en Francia, en Italia, bueno,
y tal vez algún país más que me olvido. Su fundador, como dijimos, que es el que vemos en la foto, fue este señor, Adam Weishaupt, que antes de fundar la orden era un jesuita que había sido expulsado de los jesuitas, obviamente. No hay casi prácticamente ninguna evidencia de que los iluminados de Baviera, o sí, los Illuminati, fueron en realidad una creación jesuita, como afirman algunos autores, algunos estudiosos del tema que se la pasan afirmando que esto fue así. Aunque sí vale la pena aclarar que Weishaupt, o Weishaupt, se pronuncia así en alemán, ha asimilado y aprendido mucho sobre la orden de los jesuitas, que era y sigue siendo obviamente una organización muy poderosa e influyente, ¿no? Con respecto a la relación con los jesuitas, bueno, algunos hacen una relación directa diciendo que lo relacionan con los jesuitas, ¿no? Que los jesuitas supuestamente estuvieron detrás de la creación de los Illuminati, porque dicen que el barón von Nigge, este que acabo de nombrar, que era una especie de mano derecha de este fundador, Adam Weishaupt, dejó escrito en sus memorias, tras irse de la organización, que su líder era un agente jesuita. Pero bueno, ya sabemos que Adam Weishaupt había sido un ex jesuita y había aprendido mucho de esta organización. Eso no significa que fuesen los mismos jesuitas los organizadores o los mentores de esta organización, ¿no? de los Illuminati. De hecho, acabo de mencionar un personaje muy importante en la historia del poder mundial, como los Rothschild, que fueron los que financiaron a este jesuita. Los Iluminados de Baviera tenían como objetivo revolucionar todo orden social, ¿no? Siempre hablando de aquella época que fue en 1776. Vamos a ver la siguiente imagen. Fíjense, bueno, está en inglés, no lo puedo encontrar en castellano, pero yo lo voy a decir en castellano. Sus objetivos principales eran derrocar a la monarquía y obviamente todo gobierno organizado, poderoso, que atente contra sus propios intereses, exterminar las religiones, especialmente el papado, ¿no? Que era una de las organizaciones más poderosas del mundo en aquella época, sobre todo en aquella época. Cambiar el orden moral y también el orden familiar clásico, ¿no? O sea, en cierto modo, destruir a las familias clásicas tradicionales, abolir la propiedad privada, destruir el patriotismo para sustituirlo por un gobierno mundial y sobre todo también inmiscuirse en la política, porque era, digamos, la política que estaba resurgiendo en aquellos tiempos, era, que lo vamos a ver incluso en otro programa, sí, con el tema de la Revolución Francesa, donde se divide prácticamente una era. Augusto. Entonces, sí. Perdona que te interrumpa, pero me parece importante observar solamente una cosa. Eso que son los dictados de los Illuminatis, el abolir la propiedad privada y abolir el patriotismo, entre otras cosas, es absolutamente concordante con la Agenda 2030 de la ONU, ¿ya? Para quienes piensan que esto es de conspiranoicos, la ONU no es una institución que la podemos tocar con la mano, ¿cierto? Y también lo que se está diciendo en el gran reseteo que este mes en el foro de Davos se ratifica. Es solamente eso que te quería agregar, nada más. Sigue, me parece muy bien muy claro lo que está diciendo. Concuerdo plenamente, y no solamente se asemeja mucho con el globalismo liberal, si se quiere llamar así hoy por hoy, sino también con los principios del comunismo, que yo en el programa anterior he hecho una mención sobre esto, digamos, uniendo los puntos entre ambos modelos, que se tocan y se parecían. Parecía como que en cierto modo convergen en sus objetivos finales de dominio mundial. Ahora bien, recordemos que el carácter revolucionario de la masonería en Europa ha sido siempre bastante moderado y acotado. Los Illuminati, en cambio, pensaban en un sistema revolucionario mucho más rápido y radical para subvertir
todo orden social. El mismísimo George Washington, primer presidente y padre fundador de los Estados Unidos, quien a su vez era un masón de alto rango, creo que era masón grado 33, se refirió a ellos en una oportunidad cuando dijo: he oído hablar mucho del plan nefasto y peligroso de las doctrinas de los Illuminati. Recordemos que los Illuminati recién estaban empezando a infiltrarse en las masonerías. Y George Washington era un masón y desconocía, o mejor dicho, conocía por arriba ya los planes que los Illuminati estaban gestando para dominar al mundo entero ya en aquella época. Algunos reinos ya estaban de hecho prevenidos acerca de la peligrosidad de esta orden que amenazaba seriamente su existencia, con lo que decidieron perseguir y expulsar a sus miembros. De hecho, la orden se disuelve formalmente en 1785, o sea, 9 años después de su creación. Pero la pregunta, Claudio, que se nos viene a la mente en este programa es: ¿han desaparecido realmente? 4 años después de la supuesta extinción de los Illuminati, los jacobinos, el ala radical de la Revolución Francesa de 1789, ahí estoy ampliando la imagen, esos eran supuestamente una representación de lo que eran los jacobinos, fueron los que causaron el terror por todas partes en aquella revolución. Se supo tiempo después, entre ellas obviamente le cortaron la cabeza a Luis XV, XVI, ahora tengo la duda, me parece que era Luis XVI, y se supo tiempo después que habían sido infiltrados esta organización, ¿no?, de los jacobinos, por los Illuminati. También se supo que muchos Illuminati se incorporaron a la alta vendita italiana, que secretamente controlaba a los Carbonari, y los Carbonari eran una sociedad secreta fundada en Nápoles en el siglo XIX, en la que tuvo una activa participación en las guerras y revoluciones de los pequeños estados, que hoy conformaría lo que es Italia. Si bien hoy día no existe una organización llamada Illuminati, formalmente hablando, las sociedades secretas tienen una gran versatilidad y pueden cambiar de nombre, de integrantes e incluso de país fácilmente. Por lo tanto, Claudio, a mi juicio es imposible pensar que los Illuminati no se hayan fusionado en otras sociedades secretas. Una de ellas, sin dudas, a mi juicio, y según lo que describen muchísimos autores, es la sociedad secreta Skull and Bones, que fue fundada en 1832. Bueno, esta orden también es conocida como la Russell Trust, ya que su fundador fue un tal William Trust, cuya familia era parte de la organización más criminal del siglo XX en los Estados Unidos, encargada de infiltrar y traficar la droga del opio en China, que no sé si, Claudio, desconoces esta parte de la historia, pero de alguna manera ha hecho estragos en buena parte de su población de aquella época. Ahora, ¿cómo fue que lograron infiltrarse en los Estados Unidos, ¿no?, estos Illuminati? Y más teniendo en cuenta lo que acabo de citar de Washington, que estaba enterado de estos planes. Bueno, los Illuminati, supuestamente, según lo que describen algunos autores, no abrieron logias con su nombre, lógicamente, sino que se habrían infiltrado en el sistema de fraternidades universitarias en los Estados Unidos. Y repito, según lo que dicen algunos autores, fue en Virginia, en el colegio William and Mary, para en 1833 dejar el secretismo y convertirse en una entidad pública llamada Phi Beta Kappa. La orden Skull and Bones habría heredado a Phi Beta Kappa, línea directa de los Illuminati ya muerta en Europa. ¿Se entendió, Claudio, por ahora? ¿Se está entendiendo? Sí. Bueno, así como sucede en las masonerías, los miembros de las sociedades secretas, por lo general, se ayudan unos a otros y se privilegian entre ellos para acceder a más y mejores puestos en todas las estructuras políticas,
económicas, financieras y sociales. Según el libro Las claves secretas de las historias de Robert Goodman, las ceremonias satánicas son habituales en la orden y a los iniciados se les hace jurar obediencia y lealtad pasando por toda clase de pruebas y sufrimientos angustiosos, entre ellos dormir la primera noche en un ataúd. El ataúd, al igual que en las ceremonias de iniciación de la masonería, tiene un simbolismo muy particular. Denota muerte y al mismo tiempo renacimiento. ¿Renacimiento en dónde? En el seno de la orden, obviamente. Pero veamos dónde radica el verdadero poder de la orden. Bueno, la orden tiene vinculación y miembros infiltrados en casi todos los organismos y servicios secretos norteamericanos más importantes, nexos con magistrados, con la Corte Suprema, con el FBI, la CIA, la NSA, que es la National Security Agency, la DEA, ¿no? Esta agencia que se encarga en atrapar a los, supuestamente, ¿no? Atrapar a los narcotraficantes, el grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y una gran cantidad de organismos, incluido el Consejo de las Relaciones Exteriores. Que para hablar del Consejo de Relaciones Exteriores necesitaríamos hacer un programa entero, ¿no? Claro, claro. Bueno, es una organización extremadamente poderosa hoy por hoy. Un puntito muy breve. Tú dijiste muy bien que ellos no se conocen como los Illuminati, no se plantean con ese nombre, ¿no es cierto? Pero sí se conocen como la masonería oculta o la francmasonería, ¿no es así? En realidad son dos cosas separadas. Una cosa son los Illuminati, los que se los conoce por los Illuminati, a pesar de que tal vez en su círculo íntimo ellos se llamen Illuminati, pero obviamente para la gente, para el vulgo, para la masa, ellos lo niegan rotundamente. Por ejemplo, Rockefeller reconoce ser parte de una cábala. Lo dice en su propio libro autobiográfico, no recuerdo la página, ahora creo que 430 y pico. Él reconoce ser parte de una cábala, pero nunca van a decir el nombre Illuminati, no les conviene. Las masonerías son una suerte de sociedad discreta, no secreta como ellos. De hecho, yo diría que los Illuminati han infiltrado a las masonerías y las masonerías trabajan para ellos. ¿Se entendió, no? La diferencia. Sí. Los Illuminati, que no hace falta que ellos se autodenominen Illuminati, como acabo de describir, Claudia, están infiltrados en todas las organizaciones más importantes, incluyendo las masonerías, obviamente que las tienen en su puño, y algunos personajes conocidos de la orden Skull and Bones, que sería, digamos, de alguna manera la continuación de estos Illuminati camuflados en esta organización, son John Kerry, aquel ex secretario de Estado del ex presidente Barack Obama, los señores Bush, padre e hijo, así como su abuelo Prescott Bush, que fue uno de los que se sabe que financió a Hitler, ¿no? Bueno, la mayoría de los autores coincide que la orden habría sido parte de la financiación de la revolución bolchevique en el año 1917, y de esto hemos hablado, Claudio, el programa anterior. El programa pasado. La Unión Soviética, ¿no? Obviamente. Al mismo tiempo que financiaron más tarde a Hitler y su Alemania nazi a través de un complejo mecanismo bancario. La revolución bolchevique, ¿no? La revolución bolchevique rusa, fue financiada por compañías judías y principalmente por la banca del judío Jacob Schiff, quien era la cara visible de los verdaderos agentes ocultos, o sea, de los miembros de la
familia Rothschild distribuida por toda Europa, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen de Jacob Schiff, que es el de la derecha, y el de la izquierda es Karl Marx. El mismo año de la revolución bolchevique, el ex ministro británico de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, le escribe una carta al barón de Rothschild autorizando la creación de un Estado judío. Y aquí me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que un miembro del gobierno más poderoso del mundo de aquella época decide enviarle una carta a un Rothschild autorizando la creación de una nación? ¿Será que acaso los Rothschild tienen tanto poder que pueden intervenir directamente en la creación de un país? Y si es así, ¿cuál es el verdadero objetivo de la creación, o cuál fue, mejor dicho, el verdadero objetivo de la creación del Estado de Israel? Bueno, el objetivo no era solamente otorgarle a los judíos una porción de tierra para que se puedan asentar ahí luego de tantas persecuciones a lo largo de la historia, ¿no? Obviamente esto pudo haber sido una causa, tal vez, si se quiere, menor, porque estos dueños del mundo realmente poco, yo pienso, ¿no? Pienso, en mi opinión, poco les interesa la vida de los demás. Pero yo creo que indudablemente había otras causas, al menos tres más. Primero, una, satisfacer el deseo soñado de la poderosa dinastía Rothschild para tener una patria judía. Ellos son judíos, ¿no? Son judíos askenazes. Bueno, dos, controlar los recursos estratégicos de la región para tener una suerte de gerente de confianza en esa zona, una zona tan rica en petróleo. Y tres, tal vez una razón mística, Claudio, si así lo podemos denominar, que es, a mi juicio, la de reconstruir el templo de Salomón para preparar el retorno de su Mesías. Tal vez un Mesías poderoso, como ellos siempre pregonaron. ¿Será que es el falso Mesías más conocido por nosotros los cristianos como el anticristo? Ahí vemos, Claudio, la carta de Balfour, ¿no? Y a la derecha vemos a Balfour, justamente, que fue el que le pide la autorización a Rothschild, el que la autoriza a Rothschild para la creación del Estado de Israel. Y aquí vemos, ¿no?, la representación de alguna manera del sueño de los judíos, que es la reconstrucción del templo de Salomón. Porque creo, ahora no estoy seguro, Claudio, pero creo que hay una profecía en la que dice que para que venga el Mesías de ellos, había que construir el templo de Salomón. Claro, el tercer templo que dice. El tercer templo, correcto. Bueno, si los Illuminati hubiesen conseguido, no, a mi juicio, si los Illuminati, a mi juicio, hubiesen conseguido lograr un gobierno único en la Primera Guerra Mundial, indudablemente no pienso que hubiese sido necesario organizar una segunda contienda. Es sorprendente, Claudio, cómo en los libros escolares se habla a los alumnos del malvado Hitler como único responsable, pero eluden de responsabilidad sobre aquellos de donde obtuvo su ideología, sobre quienes lo propulsaron e incluso sobre quienes lo financiaron. Ahí vemos una imagen bastante representativa sobre cómo las empresas multinacionales que respondían al poder financiero internacional que se enquistaba en Gran Bretaña, sobre todo, y en Estados Unidos, financiaron las operaciones y las fábricas donde desarrollaron armamento para la Segunda Guerra, para el ejército de Hitler, para la Segunda Guerra Mundial, para iniciar la Segunda Guerra Mundial. A mí, Claudio, me da la sensación de que la Segunda Guerra Mundial fue, si se quiere, excelentemente organizada por los dueños del mundo para su posterior finalidad, que ya intentaré revelar en unos pocos minutos. Pero hablando siempre de esta financiación, por ejemplo,
Mirá los datos que te voy a dar, Claudio. El Union Bank fue el principal banco financista. 4 de los 8 directores eran miembros de Skull and Bones. 2 de ellos eran nazis. Uno de los colaboradores directos fue Prescott Bush. Tampoco ha sido una casualidad que tras la revolución, la Standard Oil de Rockefeller, como en parte lo describí, ¿no?, en el programa anterior, una de las dinastías Illuminati más poderosas del mundo, ¿no?, Rockefeller, haya comprado a los rusos casi el 50% de los campos petrolíferos caucasianos. No es ninguna casualidad. El ex presidente de los Estados Unidos y masón, grado 33, Franklin Roosevelt, que falleció justo, creo que pocos meses antes de que terminase la guerra. Quien le continuó a Franklin Roosevelt fue Truman, que fue quien finalmente, que también era masón grado 33, que fue quien finalmente lanza las bombas en Hiroshima y Nagasaki, donde murieron cientos de miles de personas, ¿no? Bueno, Franklin Roosevelt una vez dijo: en la política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. No hay casualidades en la política, ¿verdad? Ni siquiera te diría que en el más mínimo detalle. Cuando hablo de política, hablo a nivel geopolítico global, no me refiero a detalles, ¿no? Que los detalles, los políticos de nuestros países, Claudio, se matan por migajas y hacen lo que quieren, ¿no? Y obviamente se enriquecen ellos mismos. Pero a nivel geopolítico, estratégico, global, no hay, pienso yo, prácticamente ni un cabo suelto al azar. Bueno, yo, Claudio, casi para terminar, quisiera compartir también la frase de un personaje siniestro, ¿no?, que estuvo muy vinculado en la Segunda Guerra Mundial, un ex satanista y famoso ex primer ministro de Reino Unido, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que dijo: aquel que no vea, mirá esta frase, es muy significativa, aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un importante plan en el cual colaboramos como siervos fieles, está ciego. ¿Quién lo dijo? Winston Churchill, que además dijo esta célebre frase: los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas, ¿no? Bueno, para finalizar, Claudio, te quiero compartir algunos datos de color muy curiosos que nos llevan a deducir que tal vez lo que dijo Roosevelt era cierto y que efectivamente las casualidades no existen. El 1 de mayo de 1776 nacían los Illuminati. 1 de mayo de 1776. El 1 de mayo de 1945, la élite anuncia la muerte de Adolf Hitler. El 1 de mayo de 2011, la élite anuncia, supuestamente, la muerte de Osama Bin Laden. El 1 de mayo de 1886, los Illuminati cumplen 100 años. Los obreros de Chicago organizan una huelga y muchos mueren de forma cruel. La orden de matar fue dada por los mismos que organizaron la huelga. Y así es como nacía el Día del Trabajador, que realmente conmemora la muerte de los trabajadores, o es una fachada de celebración ritual Illuminati. En realidad, Claudio, y con esto finalizo, entre la noche del 30 de abril y el 1 de mayo, ¿sabés lo que se celebra? Se celebra la famosa noche de Walpurgis, que es más conocida como la noche de brujas.
creada en oposición al 1 de noviembre, que serían 6 meses después, o mejor dicho, 6 meses antes, en el que el cristianismo celebra el Día de Todos los Santos, algo que fue revertido por los Illuminati para crear en ese mismo día la noche famosa de Halloween, o más conocida, si se quiere, como la Noche de los Muertos. Ahora, es curioso, Claudio, yo digo esto porque el satanismo, siempre en contraposición del cristianismo, invierte todo al revés. Como por ejemplo el pentagrama. El pentagrama común es la estrellita con, digamos, la punta hacia arriba. Ahora, el pentagrama satanista, ¿cómo es? Con la punta para abajo. ¿Acaso no es con la punta hacia abajo? Correcto, y la cruz invertida también, lo mismo. Y la cruz invertida también. Y de hecho, si vamos al caso, nosotros los cristianos tenemos la principal fiesta. ¿Cuál es la principal fiesta nuestra? ¿Acaso no es la Navidad, que se conmemora el nacimiento de Jesús? Correcto. Bueno, ¿qué fue lo que crearon ellos? ¿Acaso no crearon un gordito pintado de rojo casualmente, que de alguna manera simboliza el materialismo con todos esos regalos, con el marketing, conocido como Papá Noel? Correcto. Entonces, bueno, siempre hemos identificado a Papá Noel con el satanismo. Así es. Yo, Claudio, quería concluir con estos datos para que la gente entienda en las manos de quién estamos en este momento en el mundo. Porque, como un poco acabo de describir ahora, y ya se sabe también que es así, esta gente tiene el poder global en todo el mundo, a nivel económico, financiero, político, sobre todo los medios de comunicación que responden a sus intereses. Sí. Así que, Claudio, bueno, estamos lidiando contra una energía, contra un poder que es muy difícil de vencer. Pero correcto, interiormente nosotros sabemos quién es el que lo va a vencer, ¿verdad? Correcto. Ahora, otro alcance, Augusto, muy breve, a propósito de noticias de estos días, digamos. Tú debes saber muy bien, porque es posible que algunos telespectadores no crean que haya un poder todavía. Hay gente que cree que los presidentes son los que tienen el poder. Pero, por ejemplo, el presidente Trump, estando como presidente, le cerraron su cuenta de Facebook y de Twitter. ¿Quién se la cerró? ¿Acaso no es esa una muestra de que hay un poder que está por sobre los presidentes? ¿Qué muestra más fuerte es esa? Un presidente que está en ejercicio, le cierran la cuenta. Creo que es importante, ¿no? Por supuesto, no. Haces bien en señalar, porque me das pie para decir lo siguiente. Y yo te lo respondo, si querés, en forma de pregunta. Un presidente como Barack Obama, por ejemplo, como Bush, como Donald Trump, como Bill Clinton, que ganan más o menos al año 250 mil dólares anuales, no, más o menos. El sueldo del presidente será, no sé, 15, 20 mil dólares anuales, como mucho. Mensuales. ¿Puede tener más poder que el Pentágono, que solamente con la venta de armas gana 60, 70, 80, 100 mil millones de dólares anuales? ¿O que Wall Street, donde ganan miles y miles de millones de dólares anuales en las transacciones, en esa sube y baja que apuestan ahí? Yo particularmente pienso que los presidentes de Estados Unidos son solamente meras marionetas que son como una suerte de vocero. Solamente hacen, cumplen su rol, son empleados, le dicen lo que tienen que hacer y no mucho más. Claro. Y el Pentágono, como tú decías, no lo manejan ellos, a pesar de que viene siendo el Ministerio de Defensa, pero no lo manejan ellos. La NASA no la manejan ellos. Entonces hay muchas cosas que hace la NASA que los presidentes no tienen ni idea. Bueno, entonces
Bueno, Augusto, excelente tu programa, me gustó mucho y yo creo que a nuestros telespectadores les tiene que haber gustado. Así que esperamos contar contigo. No sé si tienes algo que decirnos más. No, Claudio, te agradezco por supuesto esta participación y para mí es un placer y cuando tú quieras volvemos a hacer un nuevo programa. Perfecto. ¿De otro tema o continuar esto, profundizar Sí, en algún por tema? supuesto, la idea es continuar esta serie de programas. En principio, si las cosas se dan, la primera quincena de febrero, o sea, la primera semana de febrero. Digo en principio porque tú sabes que las cosas están cambiando tanto que no podemos aseverar nada hoy día. La intención está. Bueno, queridos telespectadores, muchas gracias, querido Augusto, y a ustedes, queridos telespectadores, muchas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere, en esta misma estación, aquí en su programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal. Muchas gracias, buenas noches.